Estás diciendo que has aprobado 3 y probablemente 5 posiciones y has empezado ¿hace cuándo? ¿Cuándo Completamente temario y a partir de ahí pues nada, manos a la obra. te conformabas con el 1,85 ni con los 5,50 ni nada? Tú sí que fuiste a por nota. Que hemos estudiado carrera universitaria, pues sí, has estudiado, pero realmente nunca has abordado un temario tan amplio de cara a una sola prueba. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ruiz de físicas.com y hoy tenemos una entrevista con Clara Pastor. Hola, Clara. Hola Antonio, ¿Qué tal estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien, genial. Encantado de poder charlar contigo un poquito. Vamos a hacer una Igualmente. charla, lo acabamos de decir ahora por fuera de la cámara, de una charla entre ex opositores ya, porque Clara ha aprobado ya 3 oposiciones en este verano y tiene 2 expedientes de concurso. Cuéntanos un poco qué ha pasado, qué plazas ha sacado, de qué y Bueno, cómo ha sido este pues verano. sí, los procesos han sido todos bastante en paralelo, de ahí el motivo de que haya sacado varias. Y, y bueno, pues son ahora mismo las que tengo más o menos confirmadas son para Policía Local en Las Rozas, en Leganés y en Villanueva de la Cañada. Ujú. Y Por lo tanto, luego tú tengo otros positas dos, a Policía Municipal en la Comunidad de Madrid. eso es Comunidad de Madrid. Y bueno, la verdad es que me he ido presentando a todo lo que habría el proceso y que creo que es interesante un poco como también como entrenamiento para posiciones, ir presentándote a todo, incluso aunque lleves menos tiempo. Y entonces, bueno, pues de eso me he ido presentando a muchas y estas son las 5 que, o sea, estas 3 más 2 más que he terminado Ujú. al completo, Las digamos. otras 2, ¿cuáles son? Así por Las curiosidad. otras dos son el Escorial y Pinto. Vale. El proceso en Madrid capital, justo creo que ahora ya está avanzando y en 3 semanas va a ser el primer proceso selectivo, creo que es un teórico. No te llama ya, ¿no? Después de tener ya las plazas. La verdad es que a mí personalmente no me voy a presentar. Eché la Ujú, instancia en su momento, pero y sí que está a punto, yo creo, de empezar la primera prueba, aunque aún no hay fecha oficial. ujú. Pero a mí en mi caso, bueno, yo vivo en la periferia de Madrid, un poco a pie de Sierra Oeste y también mi hobby que es el deporte, me gusta vivir cerca de la montaña. Entonces, Perfecto. pues estoy feliz con esto. La verdad que no me Genial. voy a presentar. Vale, cuéntanos un poco, ¿por qué decidiste ser policía? Pues, a ver, yo siempre me ha llamado mucho siempre la atención el mundo de las emergencias. Ujú, Y, y bueno, lo cierto es que cuando terminé la universidad tuve la opción de, más o menos rápido, de entrar en una empresa privada que era del mundo del deporte y como que no lo pude rechazar, digamos que era una oportunidad y entré. Y al final, ¿Qué bueno, pues estudiaste, Clara? Perdona. yo estudié ciencias del deporte, lo que se conoce como INEF, Sí, sí, otra más, que he acabado de otra bombero de más, policía, somos muchos. exacto. Y también estudié magisterio de educación infantil. Ujú, guay. Y bueno, entonces al final pues me metí en la rueda del trabajo y la verdad es que esas un poco opciones de oposición y tal quedaron un poco al lado. Y el año pasado la empresa en la que estaba trabajando entró en concurso de acreedores por la pandemia Ujú. y la verdad es que dije, mira, es como sentí un ahora o nunca, es mi momento de intentarlo. Y ya está, y me lancé. Sopesé la de bombero, la verdad, porque me llama mucho la atención, pero al final me decidí por policía. O sea, que me estás diciendo que has aprobado 3 y probablemente 5 posiciones y has empezado ¿hace cuándo? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo fue la primera que viste el temario? Empecé en agosto del año pasado. O sea, un año. Bueno, yo creo que es alucinante, ¿no? Sí, no, la verdad que súper orgullosa, ¿eh? Estoy muy contenta, es un logro impresionante. Y es verdad que le he dedicado el 100% de mi tiempo, pero aún así, bueno, pues es como para estar muy feliz, la verdad. Ujú. Vale, yo sí que me gustaría comentar para la gente que a lo mejor está pensando en opositar, que no es lo normal esto. No, no dice, "Vale, pues una chica ha sacado varias oposiciones en un año, pues nada, en un año saco la plaza y ya está". Por supuesto que pasa. Javier, que yo lo he entrevistado, que tú conoces, también le pasó lo mismo, en menos de 12 meses sacó la plaza, pero no es lo habitual y si alguien se presenta a la primera convocatoria y suspende, yo no sé qué opinas tú, pero creo que
no estaría bien que se sintiera frustrado, decir, joder, no lo he conseguido el primer año. No, para nada. De hecho, bueno, yo como te decía, he estado en varios procesos y en algunos me he caído en alguna prueba, o sea que al final que no es nada fácil y Ujú, yo cuando empecé me puse, a ver, no es, yo creo que no es bueno tampoco ponerse un plazo en absoluto, ¿no? Pero yo sí que un poco para mi tranquilidad interior dije de 2 años en adelante, ¿no? Que si luego es menos, pues fenomenal. Pero como no tener esa presión y sí que lo normal, yo creo que ronda en este caso, en esta posición, ronda los 2 años, pero puede ser más o puede ser menos. Pero ujú. ya te digo que no, sí, efectivamente no es lo normal un año. Vale, genial. Tú sí que has hecho deporte. Cuéntanos un poquito, así luego hablaremos más detenidamente, pero un poquito que, porque tienes experiencia deportiva, cuéntanos un poco Sí, qué deporte hacías. pues a ver, yo he sido deportista desde muy pequeña, desde los 6 años. He pasado por varios deportes y primero fui gimnasta de pequeña, que te da una base muy buena, la verdad, después para todo, bueno, recorrido de deportista que quieras hacer. ¿Quieres ser Es un deportiva o rítmica? deportiva, Ah, qué guay. Ujú, sí. Y bueno, luego he pasado por un par de deportes de equipo, jugué a fútbol y jugué a hockey hierba y un cambio como bastante radical, pero sí. también muy interesante. Y después, los últimos 9 años, he hecho triatlón. Ujú. Y no se te daba mal el triatlón, por lo que sé. No, bueno, bien, bien, no se ve, no se me da mal, no se me da mal. Estás especializada a larga distancia. ¿Sabes por qué voy? Porque vamos a hablar un poco del tema Sí, de las pruebas físicas de Policía de Madrid y de ser un sí, deportista de ultra resistencia. pues sí, la distancia, sobre todo la distancia principal que yo hacía es la que se conoce como medio Ironman o media distancia, que un poco para que la gente se haga una idea, las competiciones duran alrededor, depende de tu nivel, de 5 horas más o menos. Sí, Con lo cual, pues sí, es un deporte totalmente de resistencia. sí, está claro que sí. Vale, genial. Bueno, pues nada, decidiste opositar y dijiste, venga, pues vamos a ver, repasar un poco qué es lo que hiciste. Dices, a ver, ¿qué estudio? ¿Me apunto en la academia? ¿Consigo temario? ¿Cómo te empezaste a organizar? Pues a ver, lo primero que hice fue hablar con Javi, la verdad, y con otro amigo porque Javi, que antes le has mencionado, sacó la plaza justo en Dejaré por 2020. aquí la entrevista que le hice, no sé por aquí o por aquí, no sé por dónde saldrá, que la quiere ver, que está súper chula. Y bueno, él y otro amigo, que los dos, para mí, bueno, pues que lo tenía muy reciente. Y la verdad es que, bueno, con Javi tuve una charla interesante que le planteé, no, mira, me lo estoy planteando, me gustaría que un poco me dieras tu opinión, tu visión, cómo lo ves tal. Y eso fue como mi primer pasito. Y luego sí, un poco en la parte laboral, como ya te digo que justo la empresa donde estaba entrando en concurso de acreedores, pues un poco cerrar esa etapa y la verdad es que enseguida me apunté a una academia. Ujú. Me decidí por la opción de formato online. A mí me gusta, bueno, siempre quizá por estos años también trabajando, organizarme mi tiempo, también los entrenamientos, pues pautarme un poco yo los horarios y demás y por eso me decidí por el online. Aparte que la academia que elegí no me pillaba muy bien de casa. Entonces dije, bueno, pues ya está, me organizo así. Como la parte de las pruebas físicas sí que desde el principio tenía intención de preparármelas por mi cuenta, pues así lo decidí. Entonces, bueno, pues academia online, les compré también temario Ujú. y a partir de ahí, pues nada, a manos a la obra, a remangarse y a empezar. La verdad es que, dime. No, ¿tú llevabas años sin estudiar o tenías un hábito de estudio por tu trabajo o algo? No, sí que, a ver, algún curso, sí que había hecho algún curso, pero no en absoluto. La verdad es que el tipo de trabajo que yo hacía sí que era, por ejemplo, el tema del idioma, que en nuestra posición sí que hay una prueba de inglés. Ahí he tenido la ventaja de que yo trabajaba en comercio internacional y sí que esa parte, pues bastante cubierta, ¿no? Pero por lo demás no requería estudiar, entonces no tenía el hábito en absoluto, hacía ya años que había terminado la universidad, así que fue un poco shock, la verdad, al Al principio. principio notaste que el tema que costaba, supongo, te pregunto, que no lo sé, las primeras, meterle a lo mejor 8 horas, 6 horas, que era complicado, o desde el principio ya ahí a fuego con ello.
A ver, al principio me sentí un poco abrumada porque es verdad que cuando te das cuenta de lo grande que es el temario, pues bueno, es un poco así golpe de realidad, de decir, incluso cuando estaba estudiando la carrera, bueno, hemos estudiado, los que hemos estudiado carrera universitaria, pues sí, has estudiado, pero realmente nunca has abordado un temario tan amplio de cara a una sola prueba. Creo que es algo que nada tiene que ver con la universidad o otras cosas que has podido estudiar. Entonces, eso sí que me abrumó bastante. Pero bueno, la verdad es que yo soy una persona muy disciplinada. Creo que el deporte en mi vida me ha dado eso. Y bueno, me costó, sí, las primeras semanas notaba como que me costaba más retener, pero después me sorprendió que enseguida empecé a notar que ya sentaba mucho más rápido y bueno, como que cogí ritmo más o menos rápido. Sí que ese impacto inicial, pero luego muy bien. Vale, genial. ¿Y utilizabas algún tipo de técnica de estudio, reglas mnemotécnicas, alguna organización especial? Un poco, cuéntanos un poco qué Pues cosas mira, utilizabas, qué yo recursos. la verdad, lo que me ocurrió inicialmente fue que al ver que era tan amplio el temario, y decía, bueno, pues más o menos vi que en la academia íbamos a dar una vuelta al temario más o menos en unos 5 meses. Y bueno, yo dije, pues es que si yo me estudio, si yo empiezo por donde iban en la academia y sigo dando una vuelta, yo pensaba, pues es que en 4 meses y en 2 semanas a mí se me ha olvidado todo lo que he estudiado la primera. Ujú. Entonces, la verdad es que lo que hice fue, desde el principio me organicé el horario y siempre unas horas del día, porque yo más o menos estudiaba 8 horas al día. Eh, unas horas del día las dedicaba a avanzar con los temas que estuviésemos viendo en la academia y otras horas del día siempre las dedicaba a repasar. Y en ese repaso lo que hacía era que me iba dando vueltas a lo que yo hubiese visto. Al principio eran vueltas cortitas, porque llevaba pocos temas, con lo cual pues enseguida volvía a dar la vuelta, pero no importaba, yo seguía vuelta a vuelta, pues se sentaba más. Y luego se iban haciendo más grandes, pero siempre un poco mi método fue ese, unas horas a nuevo estudio, otras horas a repaso. Ujú. Y yo creo que eso ha sido bastante clave en mi éxito así como tan rápido, porque si no hubiese hecho eso es que se olvida, o sea, es que al final, La curva de la memoria, sí. claro, efectivamente. Y luego a nivel otras técnicas y tal, sí, en la academia, bueno, sí nos suelen, a mí, al menos en mi caso, bastantes herramientas con algunas reglas mnemotécnicas, también, Ujú. por ejemplo, algún código alfanumérico para memorizar todo el tema de penal, las penas, los delitos y las penas, que es bastante complicado de memorizar. Y alguna otra técnica que no sé si tiene algún nombre especial, pero sí de hacer, por ejemplo, alguna historia con alguna cosa que había que memorizar muchas palabras o así, sí que he utilizado esas técnicas. Ujú. Sí, a lo mejor hay gente que lleva poco tiempo en esto de estudiar y un par de apuntes. La curva de la memoria, si tú le generas un impacto solo, un impacto es un estudio o algo, con el tiempo es una curva vas olvidándolo. Si le vas generando varios impactos, ahí están los repasos, esa curva se mantiene mucho más estable. Y iba a decir otra cosa, pero ya no me acuerdo. Bueno, seguimos avanzando, que no me acuerdo. Em, Vamos a hablar de las físicas, ¿vale? Tú eres una persona que hacía mucho deporte, pero venía del mundo de resistencia. Las pruebas físicas de Policía Municipal de Madrid son muy explosivas. La gente que no lo sabe es un 800, la prueba de resistencia es un 800. Luego 60 metros, lanzamiento de balón medicinal, salto horizontal y la prueba de natación 25 metros, también explosiva. Entonces, ¿cómo fue el cambiar de hacer sesiones súper largas de bici, de carrera, a de repente tenerte que convertir en una mujer explosiva? Pues la verdad es que bastante cambio. A mí me da un poco, por un lado me da un poco de miedo las lesiones, porque es verdad que con tanta explosividad, por ejemplo, cuando empecé, justo había terminado mi temporada de triatlón con una pequeña lesión en el isquio y la verdad es que eso hizo que al empezar realmente no pudiese empezar al 100%, porque Ujú. tuve que recuperar del todo la lesión para luego, por ejemplo, todo el tema de la velocidad trabajarlo. El cambio fue importante. No, la verdad es que tuve que hacer mucho trabajo específico de reactividad,
mucha fuerza orientada a las pruebas y de hecho, bueno, a mí al empezar, por ejemplo, la prueba de salto yo no llegaba a la marca cuando empecé, a la marca para el 5. No llega. 1,85. Es un 85, sí, no llegaba. Yo saltaba al principio, yo creo que como un 80 o así. Y velocidad no pude hacer, digamos, un pequeño test al empezar por la lesión, pero cuando ya tuve opción de hacerlo, la verdad es que la velocidad siempre me dio bastante respeto también porque lo pasaba pero muy justo. Entonces, bueno, pues mucho entrenamiento específico sí que fui mejorando, pero siempre me sentí muy diésel, o sea, es que yo siempre he sido muy diésel, entonces para mí era no despistarme en ningún momento del entrenamiento porque si no yo enseguida me bajaban las marcas, o sea que para mí sí que ha sido eso un reto. Es verdad que, por Todo un reto. ejemplo, sí, las dos pruebas que te he mencionado, las que un poco más dificultad para mí han tenido, las otras, bien, tampoco es que, bueno, en Sí, el 800, aunque también es bastante anaeróbico el 800, pero pero ya es es otro verdad que rollo. ahí, claro, ahí sí podía destacar. La natación es muy explosiva, pero bueno, también bien. Sí. Y el balón, bueno, tampoco es que yo haya lanzado muchísimo, pero de primeras ya llegaba a la marca, con lo cual, bueno, pues luego ha sido mejorarlo y ya está. Cinco y Pero sí, medio un cambio con 3 importante, kilos. Para la gente que no lo sepa, 5,5 metros con 3 kilos. eso es. Vale, igual, para la gente que no lo sepa, en Madrid hay unos actos que son relativamente sencillos, relativamente, depende para quién, pero luego se puntúa. Y es muy interesante el ser capaz de conseguir puntos extras para el proceso selectivo. Y no te conformabas con el 1,85 ni con los 5,50 ni nada. Tú sí que fuiste a por nota. Sí, intenté hacer mis mejores marcas. Es verdad que, pues mira, que resulta interesante, yo los procesos, normalmente las pruebas físicas se hacen al final, aunque el orden lo pueden elegir en cada municipio, pero Sí. yo en general he estado, por así decirlo, en la nota de temario entrando en puestos de plaza, luego con las pruebas físicas he bajado siempre puestos, Ujú. eh, incluso saliéndome de puesto de plaza y luego con el concurso he vuelto a subir, ¿no? Mis pruebas físicas, la verdad es que, a ver, hay bastante nivel, ¿eh? La gente se las prepara muy bien y luego, bueno, hay como hay muchos chicos opositando y en general pues tenéis mejores cualidades para las pruebas explosivas, pues eso se notaba. Entonces, bueno, yo más o menos conseguí una media de 7, que está bastante bien para un poco de dónde venía yo. Y con eso, pues la verdad que he conseguido muchos logros, o sea que, bueno, estoy contenta, pero es verdad que de ahí como que ya me costaba muchísimo mejorar lo mínimo, o sea, ya yo sí que he sentido que he llegado a mi tope, que a lo mejor, pues oye, si me hubiera, por ejemplo, puesto en tus manos, a lo mejor hubiese mejorado todavía más, pues puede ser, ¿no? Pero así un Ujú. poco, pues con eso lo he conseguido, así que Hay que decir que, bueno, lo hemos comentado que tú y yo nos conocimos personalmente, hicimos un encuentro en marzo o abril, creo. No, sí. ya no me acuerdo. No, tenía que ser No, mayo, porque hacía mucho calor, sí, me acuerdo. Sí, en Madrid sí, y creo que fue abril o mayo, algo así. sí, yo me acuerdo que sí, hizo mucho calor y te apuntaste y nos conocimos ahí. Estaba ya empezando algún proceso allí a puntito de entrar y tenía las físicas dentro de muy poco. Y lo que recuerdo que sí que estabas un poco ahí con el balón, ahí, porque creo que Claro, quería como estabas llegar un poco más para ganar un poco de nota. sí, sí. Pues estabas cerca de. Claro, el balón va de 5,5, 6,5, 5 puntos. De 6,5 a 7,5, 6 puntos. O sea que el salto es grandísimo. Entonces, Sí, 1 metro en balón es una locura mejorar. ¿En algún momento conseguiste superar el 7,5? pues mira, justo Muy buena marca, muy buena. ese día que nos vimos, que yo tenía unas pruebas físicas al poco tiempo, que eran precisamente las de Villanueva de la Cañada, Ujú. y esas las tuve efectivamente un poco después, unas semanas después, y fue mi mejor lanzamiento de la historia, que no creo que vuelva a conseguir ¿Cuánto nunca más, hiciste? y lancé 7,60. Qué guay. Sí, eso fue como ya, no lo había hecho entrenando, había llegado a lanzar como 7,50, yo creo que el día que nos vimos 7,50, 7,45, algo así. Sí. Y ese día pues lancé el día que más, la verdad. Que tiene Y mucho mérito en tu caso, porque, claro, la gente no te ve, pero no eres una persona alta. El balón, la altura influye muchísimo. Ser alto influye mucho. O sea que no sé lo que mides tú, pero yo creo que
Pues estoy ahí en el 1,65, o sea, soy 1,65, ¿no? Así que había calculado más o menos, lanzar 7,5 la metros. estatura media de chica, pero bueno, que es Sí, verdad sí, que no que soy alta. está muy bien. Para una persona más con muchas fibras resistentes y pocas explosivas, está genial. ¿El salto cuál ha sido tu mejor marca? Salto, lo más que salté, yo, 2,05, Ujú, me parece, si no recuerdo mal, 2,03, 2,05. 2,05. Sí. Ujú. Y A eso ni siquiera llega al 6 de nota, o sea no que llegaste al ahí, 6. Ujú. no, el 6 es 2,10 y nunca he saltado 2,10, la Sí, verdad. sí, sí, sí. Y en el 800, que a lo mejor era tu prueba fuerte. En el 800, la vez que lo he hecho más rápido, que también fue ese día en Villanueva de la Cañada, corrí en 3,47, perdón, Muy fuerte, sí, 2,47, sí, sí. 2,47, que es un ritmo de 3,28 el 1000. Ujú. Ese ha sido mi 800 más rápido. Es muy buena marca, muy buena Muy marca. buena marca. Eso está a un segundo justo del 9 de nota. Ujú. Y qué pena, por un segundo no lo Por un conseguiste. segundo no conseguí el 9, sí. Justo me quedé ahí, qué rabia, pero bueno, no pasa nada. Al final estoy ahí en puesto de plaza, que es lo que importa. Al haber presentado, pues no solo las que has aprobado, sino las que no has aprobado, en tantos procesos selectivos estos últimos 6 meses, seguro que tienes alguna anécdota, experiencia, aprendizaje, no sé, pues, algún aprendizaje que quieras compartir. Pues, a ver, la verdad es que un montón. Yo cada examen al que he ido he aprendido, por eso decía al principio que me parece muy interesante, aunque a lo mejor no pases alguna prueba, es lo bueno un poco de este proceso de policía local de Madrid, que como hay muchos municipios, pues hay muchos procesos que se abren y a veces son una plaza, dos plazas y dices, bueno, ¿para qué voy a ir si es tan difícil? Pero te sirve de entrenamiento. Sí, a ver, anécdotas, pues por ejemplo, la primera vez que mi primer examen de mi primera prueba de oposición, que fue el de Ganés, el test de psicotécnico y el test de personalidad, pues claro, yo había hecho en casa algún test de personalidad y algún test psicotécnico, pero realmente había fallado en que no había calculado bien el tiempo para, para el test de personalidad, porque psicotécnico sí que al final nunca te da tiempo a terminarlo, entonces intentas hacer todas las que puedas estar. Pero el de personalidad no había calculado bien y la verdad es que lo empecé a hacer como a mi ritmo y tal, y cuando dijeron que quedaban 5 minutos, dije, Dios mío, o sea, me quedaba todavía como una página. Mira, me entró todos los sudores y no me lo puedo creer lo que me está pasando. Claro, de novata total, pero bueno, fui ahí rápido, rápido, rápido y lo conseguí terminar, pero ya con un estrés, madre mía. Y así me he ido pasando en cada examen y al final se aprende un montón. Pero ese día lo voy a recordar porque es que fue como, Clara, pero ¿cómo te ha podido pasar esto en realidad? Pero es que llevaba muy poco, eso fue en noviembre, yo había empezado en Ya, agosto, septiembre, o ya. sea, es que llevaba poquísimo, pero bueno, eso Claro, sí. yo creo que es muy interesante. Yo es algo que recomiendo a todo el mundo, que se presenten aunque no tengan ni para probar. Mucha gente no entran lo suficiente, es que voy a suspender. Y digo, pues da igual, si es que No preséntate pasa para nada. aprender. No, Efectivamente, no pasa nada y todos hemos ido a procesos que no hemos pasado alguna prueba. Y en realidad que si solo hay que quedarse con lo positivo, o sea, ¿qué importa? Y si vas a un temario es verdad que yo creo que en general en nuestra cultura tenemos como ese miedo al fracaso que nos han inculcado, pero que en realidad no es fracaso, es aprendizaje. Esto es así, entonces tú tienes que ir y qué importa si tú en un examen de temario sacas un 3, un 2, un 4, ¿qué importa? No importa nada, lo que importa es el aprendizaje que tienes de todo lo que has hecho ese día y ya está, yo sí que estoy muy a favor de ir. Y las chicas igual, si un día no pasas una prueba, pues mira, ya. en realidad eso te va a incentivar a que luego entrenes mejor, te vas a dar cuenta de que has cometido errores. Yo cometí errores en unas pruebas físicas, varios errores que dije, luego eso pasa compitiendo, luego en deporte también, que dices, ¿cómo he podido olvidar de preparar esto o tal? Bueno, pues eso, Puedes aprendizajes. comentar esos errores en las físicas para que sí. Sí, pues a ver, la verdad que, a ver si me acuerdo fueron varias cosas, pero hubo unas pruebas físicas que no eran las primeras y, y la verdad es que, mira, por ejemplo, ya me he acordado de un par. Una de ellas en el 800, porque yo cuando compito en triatlón suelo llevar una visera. Ujú. Entonces, pues ese día, como hacía mucho calor, me llevé la visera.
y cometí el error porque había bastante viento y me puse la visera. Mira, y luego digo, pero cómo que tonta, porque cómo me pongo la visera con ese viento que en el 800 se nota mucho. Sí, sí. Y al final una visera pues Te va bueno, Fernando, que sí. frena. Primer error. Otro error que cometí fue, bueno, me llevé una cápsula de cafeína para tomarme antes de hacer las pruebas y al prepararlo, como que yo también suelo llevar en la mochila cápsulas de sales. Ujú, Bueno, pues en vez de tomarme la de cafeína, me tomé de sales. ujú. Y no me di cuenta hasta después, más tarde, que digo, ay, me he tomado la que no era, pero son cosas que al prepararlo, pues tenía que haber Claro. puesto solo una bolsa y no las dos. Bueno, pues eso me pasó y no sé Entonces, qué. efecto placebo, dijiste, guau, ¿cómo me sienta la cafeína de bien? Y en, re- y en realidad no, fueron mis peores físicas, la Ah, verdad. mira. Pero no creo que fuese solo por eso, pero fueron mis peores físicas. Ujú. Y alguna otra me pasó, no sé, ahora sí me acuerdo, te digo, pero esas dos Vale, seguro. Y algo más me pasó ese día, la salida de la velocidad. vale, la La salida de salida de velocidad. la velocidad. Mira, ¿te acuerdas el día que Cuéntanos. entrenamos? El día que entrenamos, Sí. tú me ayudaste en una corrección de la posición de salida. Entonces, bueno, yo ya lo había entrenado, pero bueno, la verdad es que lo que es en prueba era como la segunda vez o así. Entonces, bueno, yo estaba concentrada como en hacer bien esa posición, En 3 apoyos, ¿no? dos En 2 apoyos. apoyos, vale, es que tengo Sí, un lío que yo no sé, yo no sí, me acuerdo. no pasa nada. Yo separaba un poco las piernas, más de la cuenta, digamos, los pies, y tú me corregiste a juntarlos un poco más en la posición de salida, que no hacía falta separarlos tanto. Entonces yo estaba concentrada en eso. Y ese día la salida era con el sistema del Photofinish. Ujú. Entonces, al estar concentrada en lo de los pies, perdí un poco la concentración de la señal de la salida. Y la persona, el juez que estaba dando la salida, fue muy rápido entre el listos y el disparo. Ujú. Entonces salí tarde. O sea, Es realmente no en sé vez de si estar, fue un despiste, pero luego dije, ¿cuántas cosas me han pasado? Y fíjate, por estar pensando en algo de técnica, cuando realmente en ese momento ya tienes que estar muy concentrado en el estímulo auditivo, ¿no? Y bueno, salí tarde. Eh, Entré en tiempo, pero entré justísima. O sea, el justísimo. crono es 10:04 para el 5 y yo entré en 10:03. Ujú. Así que bueno, pues eso. Vale. Todo eso me pasó en un mismo día. Vaya. Bueno, puedo comentar que cuando se salen 3 apoyos es una mano y los 2 pies, sí que se separan un poquito más las piernas, hay que levantar la cadera, hay que, incluso la cadera tiene que estar un poco por encima de la cabeza. Pero sin embargo, cuando salen esos 2 apoyos solo con los 2 pies en el suelo y mucho más erguido, mucha gente comete el error de la pierna trasera colocarla demasiado atrás. Y eso hace que no generes tanta fuerza para salir. Bueno, a modo de anécdota, pues hay que no se aclara con que esto de 2 o 3 salidas, y que lo que corregimos es eso. Y luego una cosa muy importante que sí que para la gente que no ha positado en Comunidad de Madrid o en otras pruebas con velocidad, normalmente a la salida dicen a sus puestos, tú te colocas listos ya. Esa es la salida. Y hay que tenerlo muy trabajado, no vale de, bueno, me voy colocando, me preparo, coloco, no, porque te pueden hacer listos ya y te puede pillar en... Entonces es algo que sí que hay que entrenar ese a sus puestos, me coloco rápido, estoy atento a la señal, listos ya y salgo. Y luego que hay 2 nulos, si sois 6, por ejemplo, y una persona hace nulo, a la siguiente salida, cualquiera de los 6 que haga nulo se va para casa, ¿no? Corrígeme Yo si me creo que, equivoco. yo creo que no, que lo que ocurre es que o sea, cada persona tiene un nulo, Vale. solo un nulo. Entonces, el Esto me lo ha dicho segundo Javier, nulo, ¿eh? O sea que así luego ya hablaremos bueno, con él. que a lo mejor, porque igual me puedo equivocar yo No, que también, sí, sí, sí. A mí me lo pero comentó Javier el otro día. hasta donde yo sé, o quizá no sé si algún municipio lo puede modificar eso, no lo sé, Ujú, vale, pero desde luego en las que yo he estado, cada persona puede hacer solo un nulo. Si haces un segundo nulo, estás fuera, pero a nivel individual, digamos vale. que no afecta al resto de los opositores que están en esa salida, digamos. Pues está bien saberlo. Lo que sí, lo que suelen hacer es, si hay un segundo nulo, que yo esto lo vi en uno de los procesos, ya no paran a todos, se sigue y luego avisan al que ha hecho por segunda vez un nulo, ya en la línea de meta, Uf, digamos, van a él y le dicen, mira, has vuelto a hacer otro nulo, pero ya no paran la carrera, digamos. El primero sí la paran, la serie, y todos otra vez al puesto de salida.
Bueno, es de Pero si a la agradecer. segunda la misma persona hace nulo, ya no lo paran. Claro, pues un poco por Para eso los que la... no hacen nulo, claro, para el que hace nulo, Correcto, cuando lo eso es. vengan y se lo digan, una faena, pero vale, pues también saberlo. Antes que se me había olvidado, estamos hablando de técnicas de estudio y demás, se me había olvidado, luego me he acordado. Que el segundo punto que quería porque tú has hablado de que hacías historias, creabas historias, y el segundo punto que quería decir para la gente que empieza es que nuestra mente, la mente humana, está creada mucho mejor, es más eficiente recordando historias que recordando datos, recordando números, recordando nombres concretos. Nos cuesta muchísimo más. Por eso, varios métodos de memotécnicos utilizan historias para recordarlo. Tú sí que utilizas ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Vamos, yo, o por ejemplo, números, los artículos de la Constitución, siempre lo asociaba, por ejemplo, a fechas de cumpleaños de mi familia o de mis amigas, o Ujú. todo lo que podía le daban, pues eso, algo que sean palabras más que números. Y con algunas cosas que había que memorizar, listados, siempre me hacía una historia, porque es que si no, o me hacía una frase y luego con esa frase sacaba un poco, recordaba el orden de un listado o algo así, ¿no? Sí, siempre, 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 porque cuesta muchísimo memorizar tal cual así nombres sueltos o números, y sin embargo si te haces una historia, y yo ya me hacía historias de todo tipo, o sea, ya llega un momento que la cabeza tiene una imaginación hay que tener tremenda, porque ya como que te has hecho historias de, pues no sé, historias con algo de un viaje, luego una historia de tal, pero da igual, tienes que seguir dándole a la imaginación, porque en el momento que tú montas la historia, ya no se te va a olvidar. Es que eso no se te va a olvidar. Incluso pueden pasar luego meses y si tú te has hecho una historia para recordar ciertas palabras, es que no se te olvida. Y, funciona perfecto. Vale, genial. En Madrid, normalmente, porque ya has comentado que se puede cambiar, el proceso es teórico, psicotécnicos, físicas, reconocimiento médico, ¿no? ¿Ese es el orden? Sí, Vale, y luego sí, se suman los méritos, puede cambiar, puede puede cambiar. cambiar, La depende de verdad la que nota. hay, sobre todo lo que baila bastante es si empiezan con temario o empiezan con el test psicotécnico y el de personalidad. Eso sí que hay municipios que empiezan con uno o con otro. Y luego las físicas suelen ir a la tercera prueba, pero bueno, incluso algún municipio la pone de segunda, pero casi siempre suelen ir de tercera prueba. Y luego reconocimiento médico y luego ya el concurso. El concurso. El concurso, aparte de tener carrera universitaria, ¿qué otras cosas puntúan? Puntúa idiomas, ¿Qué más? título de idiomas, puntúa también cursos de interés policial, Ujú. y tienes experiencia como agente auxiliar o agente de movilidad, también te da puntos. Vale, Y eso, y las titulaciones, o sea, los, digamos, titulaciones, como le llaman, formación académica, me parece que le llaman, que son vale, las vale. carreras o así. Tú, como has pasado varias veces por la situación de leer tu nombre en el BOE, la primera, ¿cómo fue? La primera vez. ¿Qué sentiste? Pues, a ver, yo creo que es bonito. Al final Ujú. te sientes parte de un proceso. Creo que también es importante verte ahí y también a mí a veces se me hacía cuesta arriba cuando pasaban muchas semanas y no había ninguna prueba o no salía ningún documento, nada. Era solo estudiar, estudiar, entrenar, estudiar, entrenar. Entonces, por ejemplo, cuando salía algún documento, ya realmente dices, que es que yo estoy haciendo esto realmente, o sea que necesitabas ver algo, es como si parece que estoy aquí como un ratón metida en casa. Ujú. Y sí, yo me sentí bien. Eh, bueno, cuando hay algún documento, por ejemplo, que estás un no apto, se lleva regular. Cuando tienes un no apto de alguna prueba, se lleva regular. Claro, claro. Pero también, de nuevo, son aprendizajes. O sea que, Qué pero guay. sí, esa primera vez siempre hace ilusión. Además, yo la primera vez que vi mi nombre, fue la primera prueba de Leganés, que esa que te comentaba, que tuve ese error de cálculo de tiempo, Ujú. el primer examen que hacía y lo pasé. Entonces, hace mucha ilusión cuando es el primero y lo pasas, dices, bueno, ya qué pasará después no lo sabes, pero por lo menos ese primero te da ese chute de motivación que ayuda mucho. Y luego tú vas aprobando, aprobando, aprobando y ya cada vez ya te vas acostumbrando y al final, para ti aprobar oposiciones es como ir de cena por ahí, ¿no? Más o menos. Bueno, no creas. A ver, hay gente que me dice, bueno, si es que tú siempre apruebas. A ver, pues yo, por ejemplo, el test de personalidad, ha habido varios municipios que no lo he pasado. Ujú. Al principio no estaba muy preparada en eso y luego, y algún, por ejemplo, un test psicotécnico que no pasé porque pusieron el corte, la verdad, bastante alto. Ujú. Eh, y entonces, bueno, pero es verdad
por ejemplo, las físicas y el temario y el inglés, yo ahí ya como que era bastante constante y yo sabía que con más o menos nota, pero lo pasaba. Pero bueno, que también he sido no apta en algunas pruebas, que también es importante saber que no, que bueno, que tampoco soy una máquina. Sí, sí. Bueno, un poco máquina sí que eres, ¿eh? Sí, pero bueno, que soy humana, quiero decir. Muy bien. Y que sí que lo he comentado contigo, que ya un poco fuera de las oposiciones, yo creo que hemos hecho un buen repaso. Salvo que quieras comentar tú algo, también hablar un poco del mundo del triatlón, porque seguramente que hay opositores que hacen triatlón, o les gusta, Claro. y comentar un poco. Yo, bueno, yo tampoco lo comento mucho, pero sí que sobre todo lo suelo comentar en mi newsletter. eh, que pondré el link para apuntarse a mi newsletter abajo, si alguien se quiere apuntar. Pues sí que comento que yo he hecho triatlón, sí que hice en triatlón con bastante intensidad y he corrido pruebas de larga distancia también, medio Ironmanes, y para mí el mundo del triatlón he sido entrenador de muchos triatletas internacionales absolutos. O sea que el mundo del triatlón para mí ha sido muy, 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 aunque lo tengo olvidado hace años. Oye, no sabía esa parte, qué Ah, bueno. sí, 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 sí. Sí, he corrido Ironmanes, he corrido 2 Ironmanes de Lanzarote, 2. Bueno, ya, pues casi nada, ¿eh? Pues precisamente el más, seguramente es de los más duros del mundo, o sea que, pues enhorabuena. Yo la distancia full del Ironman nunca lo he hecho. Bueno, pero ahora El seguro, de vamos, si quieres. Lanzarote, el de Lanzarote es durísimo, según se dice, vamos. Sí, es duro, es duro. Yo nunca fui ningún máquina, ni nunca, bueno, he ganado alguna carrera hace muchos años, pero no fui máquina, pero bueno, la verdad que para mí el mundo triatlón me supuso mucho. Entonces, coméntanos un poco, yo sé que has ganado alguna carrera, alguna medio Ironman, has quedado en buenas posiciones, un poco así tu historial, ¿cómo es? Pues sí, a ver, yo empecé en triatlón un poco en busca de, siempre me había llamado la atención la bici, correr, bueno, pues como venía de deportes de equipo, pues al final lo veía asequible y tal. Y yo en el agua me siento súper a gusto siempre en el mar, nadando y tal, me gusta. Y bueno, también un poco por la carrera que estudié, pues lógicamente el contacto con el deporte era claro. Eh, es un deporte, yo creo, o en mi caso, que quizá para una etapa de la vida en la cual ya tú te quieres organizar tus horarios y así, los deportes de equipo al final te comprometes más con un grupo y quizá en mi caso pues en otro momento de mi vida, pero ya la etapa laboral sí que buscaba yo un poco eso, ¿no? Tener esa libertad de pues entreno cuando puedo, cuando quiero y nada, y me animé al mundo del triatlón y la verdad es que me enganchó bastante. Y bueno, poco a poco, o sea, empecé y pronto tuve algún resultado bueno y Ujú. es verdad que, el, bueno, depende de las distancias, pues cambia mucho, ¿no? Pero pues algunos podiums sí he hecho, bueno, yo esto no me gusta mucho hablar de ello, Ah, sí, eh, tampoco, era un poco por, pero tampoco quería saber de ello. no, bueno, no, pero no pasa nada. Sí que he tenido algunos logros importantes. Por ejemplo, fui campeona de Madrid de media distancia. Ujú. Eso fue en 2019, campeona absoluta. Y también fui a campeonato de España. La primera vez que fui a campeonato de España fui por grupos de edad, que se llama. Sí. Y ahí, eso fue en Valencia en el año 2016 y quedé segunda de mi grupo de edad, segunda Ujú. de España. Y luego cuando volví a ir al Campeonato de España ya fui en categoría élite, porque ya tenía un poco más de nivel, y quedé 13ª, que la verdad, Poca broma. sí, 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 Poca muy broma. bien. A lo mejor desde Entonces, fuera bueno, no se valora, pero yo que lo conozco quedar 13 en un campeonato de España absoluto en el año 2019, claro. Yo quedé 40 y pico, pero claro, en el año 2001 de España. O sea que no tiene nada no, que muy ver. El contenta. nivel que hay ahora no tiene nada que ver. Sí, hay mucho nivel, la verdad. Es un deporte súper bonito. Creo que hay muy buenos valores, mucho compañerismo. Ujú. También es un deporte que requiere mucho sacrificio, pero que también te ayuda un montón a despejarte de todo lo demás, de trabajo, de cualquier preocupación que puedas tener y tal. Y bueno, en parte puede parecer un deporte, bueno, es un deporte individual, puede parecer solitario, pero no lo es, porque la verdad es que si entrenas con gente, pues es un deporte que es muy social, o sea, en realidad sí, sí lo puedes hacer muy acompañado.
Como anécdota, yo no lo sabía, me lo han contado ayer justo. En Eco Llanos, que todo el mundo que hace triatlón le conoce, está positando bombero, creo que es interino en Vitoria y yo no lo sabía. Eco que tendrá ahora 46 años, yo creo que tendrá 45 años. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, y no lo sabía. Y en Eco Llanos yo competía contra él en junior de chavales y luego de jóvenes, claro, él era muchísimo mejor que yo. Y es un ídolo absoluto Claro, total. y anda, qué guay que sea bombero en Eco Llanos. Pues mira, también yo hace poco que escuché una entrevista que le hacían a Fernando Alarza, que bueno, Fernando Alarza también, Agarza, también creo que es un un campeón del mundo absoluto, ha sido un año. referente, además que ha estado representando a España muchos años y él está opositando a Policía Nacional. ¿Sí? Sí, Ostras, no sabía, no tenía de ni idea. hecho, sí, pues de hecho, mira, justo es que un día di con un artículo, digo, uy, que, porque justo se paró de competir en series mundiales, digo, qué raro, Alarza que no esté compitiendo, me extrañó y justo di con un artículo que hablaba de que ha hecho un parón para dedicarse a la oposición, bueno, un parón por lo menos a nivel series mundiales, aunque siga entrenando y eso, Ujú. y está con Policía Nacional. Joder, pues yo la referencia que tengo, no lo conozco personalmente a Fernando Alarza, pero tengo unas referencias de que es un tío muy con la cabeza muy bien amueblada, Sí, muchísimo. se le ve, sí, 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 vamos. A ver si algún día le consigo entrevistar. Pues mira, sería muy interesante. Estoy segura de que accedería porque yo le veo muy amable. O sea, una de las empresas en las que trabajé le patrocinábamos y es súper, vamos, es muy accesible, él es como muy humilde, muy amable. O sea que mira, yo te animo, la verdad. Estoy tirando de memoria. Yo sé que Fernando Alarza fue el campeón del mundo junior y luego, bueno, pero su éxito, no sé si segundo o tercero de las series mundiales, que es el campeón del mundo, con una que ganó Sí, Mario Mola, y no sé sí, si Fernando quedó segundo o tercero, no sé, lo podíamos mirar, sí. pero, o sea, eso es un nivel. No, no. Bueno, O sea, Fernando Alarza corre un 10.000 de un triatlón, corría cuando entrenaba a tope, el 10 que piden en Policía Nacional, que es 2:55, el 10, pues él corría a esos ritmos durante un 10.000 después de haber nadado 1.500 y haber hecho 40 de bici a toda leche. O sea, no, es impresionante. Y creo, contó en esa entrevista que escuché una anécdota muy divertida, ahora no recuerdo los detalles, pero justamente de la prueba del 1000, porque se presentó ya una vez a las físicas como para probar, pero aún no tenía lo de temario súper preparado, pero fue un poco de toma de contacto y contó algo así como, me hizo mucha gracia, como que otro opositor le preguntó, ¿a qué ritmo vas a hacer la primera vuelta, ¿no? Como para ver si tal. ¿En qué tiempo más o menos la primera vuelta? Y le dijo al alza el tiempo y el otro le miró y dice, no, ¿quieres decir? Y le corrigió, dice, ¿quieres decir? Y le dijo como mucho más y dice, no, no, voy a correr a esto. Lo contaba como anécdota, pero dijo, claro, es que esa prueba precisamente el hacer 10, pues bueno, sin ningún problema, claro. claro, no sé qué ritmo ni qué nivel de sufrimiento quiere, pero es un tío que tiene un nivel para hacerse 2:20 y poco en el 1.000 con la gorra. Totalmente, Claro, totalmente. claro. Jo, qué guay. Muy bien. Yo tengo muchos compañeros que hacían triatlón conmigo que son bomberos. De hecho, yo acabo siendo bombero por la influencia que tuve de esos compañeros que eran bomberos. Y la verdad que yo creo que está muy relacionado el mundo de oposiciones de bomberos o de policías con el mundo del deporte. Creo que está y es una relación muy chula. Que sí, la verdad que sí. Muy bien, claro. Pues yo creo que por mi parte nada más. No sé si tienes algo más que contar o alguna experiencia más que se te ocurra ahora que no se te ocurriera antes o No, yo ánimos para la creo, gente que está opositando o ánimos para eso, la gente que lleva varias convocatorias suspendiendo y eso iba a decir, que a lo mejor un mensaje un poco de apoyo a toda la gente que esté en ello, que la verdad que es un proceso muy duro, todos los que lo hemos pasado lo sabemos. Eh, Creo que, bueno, que hay que ser muy constante, que sin duda hay que persistir, que siempre, que al final, bueno, uno persiste, persiste y llega. También creo que desde mi punto de vista también hacer un poco alusión a que los momentos de bajón son normales y que hay que abrazarlos también, que creo que eso a veces no se aborda mucho y que los tenemos todos, o sea, que somos montaña rusa total y que es lo más natural del mundo, entonces también un poco dejar que eso entre porque es parte, no tampoco, eh, digamos, como resistirse a esos momentos de bajón porque son normales. Y bueno, igual que llegan de bajón luego de subidas, hay veces que estamos en la cresta y hay veces que no. Así que nada, pues eso, animar mucho, si yo puedo ayudar en lo que sea, pues aquí estoy. Y bueno, pues agradecerte a ti también porque la verdad es que sí que
todos los vídeos que tienes disponibles a mí me han ayudado, aunque me las preparé un poco por mi cuenta, pero sí que utilicé muchos tips por tu parte y para muchos ejercicios, así que, pues bueno, aprovechar también para darte las gracias. Bueno, pues nada, encantado de poder ayudar. Mucha gente me lo comenta, que aunque no lo entrenen en la plataforma, lo entrenen conmigo, los vídeos les ha ayudado y para mí, joder, a mí me da un subidón y me da mucha alegría poder ayudar. Pues muchas gracias, Clara, y Gracias a ti. espero vernos pronto algún día por Madrid. Seguro que nos vemos, quedamos con Javier y celebramos tus éxitos. Vale, feliz cuando queráis. Muchas gracias, Antonio. Adiós. Chao, hasta luego.